Chetji, ni un pone patria, Carista, ahora Muriji, no Juana Yeje. Muy hola a todas y a todos. Pues muy agradecida el día de hoy por tener la oportunidad de podernos nuevamente reunir aquí nosotros y de podernos comunicar con ustedes. Nepadia, Bubu con los Goji, Eva Shkajañe, Juana Lorenzo. Pues en esta ocasión, nuevamente acompañada de Adrián Bashkajay, entre los dos vamos a estar conduciendo este programa y tenemos como una invitada especial a Juana Lorenzo. Y pues bueno, esperemos que este programa sea de gran interés para ustedes. Vamos a estar hablando sobre la medicina tradicional. Hamadi, Carolina, Guide a Juan, Tinsen Juagazo, Nuna di Handi, Nuna di Munsi, Tunti Hamadi, Carolina, Tunti Hamadi, Juanita Lorenz. Pues, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en el programa Abriendo Veredas y en esta ocasión, en compañía de Carolina y también en compañía de Juanita, vamos a estar hablando y reflexionando acerca de la medicina tradicional, que nos parece muy importante como uno de los grandes saberes que tienen nuestras propias comunidades y que, bueno, dado el contexto actual de pandemia, en el contexto actual de las reflexiones sobre los saberes y de esas cosmovisiones de nuestras comunidades, nos parecía muy relevante comenzar a reflexionar con ustedes. Pues de nueva cuenta agradecemos que nos estén observando y nuevamente les pedimos, les sugerimos que si tienen alguna pregunta, no duden en mandarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales, en TV UDLAB y por supuesto por medio de Facebook Live, por supuesto. Entonces, sin más, pues comenzamos, Carolina, con esta charla y nos gustaría que nos presentaras a la invitada del día de hoy. Claro que sí, con todo el gusto del mundo y pues nos sentimos también privilegiados esta ocasión por tener aquí con nosotros a Juana Lorenzo Santiago. Ella es originaria de San Andrés, Huaxpaltepec, Jamiltepec, Oaxaca. Es estudiante de la escuela Eleasi. Es estudiante de la escuela Eleasi, Cuernavaca, Morelos. Estudia herbolaria en plantas medicinales. Es una chica muy conocida en su tierra. La conocen porque es una mujer sanadora, es de las pocas mujeres jóvenes sanadoras que creo que existen en el país y justamente por eso la tenemos aquí. Ha estudiado lo que es la medicina tradicional en diferentes instituciones. Sin embargo, gran parte de su formación también tiene un vínculo muy cercano con la enseñanza desde las comunidades, que es una de las áreas de aprendizaje más grandes que tenemos los pueblos originarios. Y es un gusto enorme tenerte hoy aquí, Juanita. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Siéntete totalmente bienvenida a este espacio para poder compartir tus saberes, para que nosotros y la gente que nos está viendo podamos aprender de ti, que podamos reflexionar sobre todo este universo de la medicina tradicional, que podamos mover corazones, mover conciencia en este tema que creo que tenemos muy pendiente fortalecer, que demanda de la juventud y de todas las generaciones. Entonces, nuevamente, bienvenida, Juanita, y vamos a empezar con las preguntas para que nos empieces a compartir sobre lo que conoces, sobre lo que has aprendido y que, bueno, nos encantará poder compartir también pues con la audiencia. La medicina tradicional la conocemos por plantas medicinales. Las plantas medicinales, cuyo objetivo de las plantas es sanar, curar todo tipo de enfermedades, ya sea un dolor estomacal, ya sea un cáncer, ya sea dolor de las muelas. Muchas veces acudimos con pastillas y a veces es mejor un tecito. La medicina tradicional la conocemos por plantas. Las plantas, como le comentaba al compañero ahorita, que las plantas medicinales hay que tener mucho cuidado en plantas medicinales porque también hay plantas venenosas.
Y al no conocer sobre las plantas, nos podemos intoxicar. Bueno, a mí me parece muy importante entender esto, ¿no? Que mucho de la medicina tradicional tiene que ver con plantas, tiene que ver con herbolaria, tiene que ver, pero bueno, al final esa herbolaria, esas plantas, pues están en nuestras comunidades, ¿no? Pero ese saber de conocer exactamente, como tú nos comentas, ¿no? ¿Cuál es a lo mejor el tipo de plantas o la infusión entre qué plantas pueden ser útiles para ciertas cosas? Creo que ese es un saber que lo tienen muchas veces nuestras comunidades, ¿no? Y muchas de estas cosas, también el saber qué plantas no son también, vaya, benéficas para el cuerpo, también es parte de ese conocimiento. Creo que esa cuestión es muy importante porque permanece en nuestra comunidad, en las personas. Ellas son las que tienen ese conocimiento y que usualmente a veces como que no es muy valorado, ¿no? A veces como en estos tiempos, pues a veces se infravalora el tema de un tecito, ¿no? De tomarse un té de hierbas y a veces se prefiere muchas veces una medicina medicada, ¿no? Una medicina que te den una pastilla para un dolor y luego te den la otra pastilla para el otro síntoma. Entonces, creo que eso es muy importante de recalcar. Yo practico la medicina, hay varias, es desde un tecito, de un tecito hasta infusiones, hierbas medicinales, las mismas plantas, se lo podemos poner en las heridas también para sanarlas. Hay varias que son como cocciones, las maceración en tintura, en cataplasmas, en diferentes tipos de hierbas. Igual las inhalaciones y, bueno, más que nada en tomos de hierbas, pues también limpias con hierbas también. En esos trabajos limpias con huevo, limpias con albahaca, limpias con romero, tecitos de hierbas mezcladas en 5 tipos de hierbas, le caería mejor al cuerpo. O sea, ¿cuál fue el primer acercamiento con la medicina tradicional? Compártenos parte de esta experiencia tuya. El conocimiento, bueno, que tengo hasta ahorita es de mis padres. Mi papá es curandero, es sanador. Mi mamá, ella sabía muchos tipos de hierbas. Ella, desde yo muy pequeña, ella me decía, esta hierba, el albahaca, también te cura un dolor de estómago. Esta albahaca con una loción de 7 machos, ella me lo untaba cuando tenía dolor de cabeza, ya me lo untaba, me decía, no, dice, hay que ponerte un poquito de albahaca con un poquito de alcohol. Ya me lo pasaba en la cabeza cuando me dolía muchísimo y me decía, esta hierba, la del romero, es muy bueno. Ya ella me guiaba muchísimo en lo que es la hierba, para qué era. Y ya mi papá, él me enseñó lo que es la curación para las personas, ya sea para espantos, para algún dolor en el cuerpo. Él siempre estuvo apoyándome muchas veces, mi papá, mi mamá. Resulta muy interesante lo que nos compartes, Juanita, y me pone a reflexionar mucho en la dimensión de cómo comprendemos los pueblos indígenas la enfermedad. Cuando me mencionas limpias, la gente te va a decir, estás loca, ¿no? Eso es brujería, es no sé qué tanto. Sí. Y para los pueblos originarios, la salud y la atención de la enfermedad tiene una dimensión más grande que lo que contempla la medicina alópata. Entonces, compártenos un poquito de esto, de cómo se entiende la enfermedad en tu comunidad. Conmigo muchas personas han llegado de que, ay, me duele muchísimo la cabeza, Juanita, ¿qué me recomiendas? Mira, le digo, a ver, yo no sé si te había dicho de que también tomo pulsos. Ajá. Siempre los pulseo. Le digo, no, pues te hicieron ojo. Siempre decimos eso, te hicieron ojo. O sea que hay personas que no creen
así como bien lo dices, no creen. Y así que vienen con dolor de cabeza y así que les digo, no, pues nada más es la mitad de la parte de la cabeza. A veces vienen y me dicen, no, es que me duele la cabeza. Yo creo que me hicieron ojo. Le digo, pues a ver, y ya los empiezo a limpiar con huevo y con albahaca. Y muchas veces tengo ahí hierbitas y ya les empiezo a soplar. Hasta ellos mismos luego dicen, no, pues sí, me hicieron ojo. Se dan cuenta de que con las pastillas a veces, muchas personas recorren primero con un medicamento, con una pastilla para el dolor de cabeza y a veces no les quita ese dolor, sino que a veces buscan otra manera, así con hierbas y así empiezan a ver ese cambio en el cuerpo, ¿no? No me cayó bien la pastilla, pero la hierba sí me cayó muy bien. Ahí mismo las personas se dan cuenta de que sí existe lo del mal de ojo. Bueno, yo me quedé pensando, o sea, es que pensar en la enfermedad, o sea, el cuerpo no es solo el cuerpo, ¿no? Sino está en un contexto en el que hay energías, o sea, por ejemplo, el mal aire, el ojo, o sea, yo creo que es muy importante entender que hay una dimensión más amplia, ¿no? No es como o sea, en la medicina alópata, solamente es donde tienes el dolor y la pastillita y ya, pero no hay una dimensión así amplia, ¿no? En términos de Sí, entender, y eso creo que tiene que ver con nuestras cosmovisiones, fundamentalmente de nuestras comunidades, ¿no? El tema sí, de que no eres tú en el espacio, no tú en tu comunidad, sino hay energías buenas, hay lugares malos, o sea, hay gente que también irradia, o sea, ese mal de ojo es alguien que, ¿no? sí. Y hay mecanismos de curar. A mí me llama la atención que hace rato decía sanar, soy sanadora y somos sanadores. Explícanos más al respecto. O sea, hay diferencias entre ser sanador y solamente recetar una pastilla, por ejemplo, en el caso de los médicos, por ejemplo, de dar un diagnóstico y hasta eso, ¿no? ¿Hay una Ujú. diferencia con ser sanador? Bueno, sí, hay mucha diferencia porque sanador eh, es una palabra muy fuerte, porque no es ni para medicina, pues muchas veces eh, curamos con hierbas. Se le da un poco de hierba a las personas que sí, que traen un fuerte dolor estomacal, se le da un té para calmar ese dolor. Eh, bueno, conmigo, bueno, yo he tenido muchas personas, muchos pacientes que traen un dolor estomacal, luego que tienen dolores en el pecho, en lo que es en el corazón. Eh, Siempre se le da un tecito y ellos mismos ven el cambio de una hierba a un medicamento. Lo que es la palabra sanador para nosotros, los, los que trabajamos con hierbas, bueno, así nos conocen como sanadores, a los que trabajamos con hierbas. Entonces volvemos un poquito a la idea de que dimensionamos muy diferente la enfermedad, ¿no? De que no solamente observamos el malestar en sí mismo, sino observamos a la gente, dónde estuvo, qué soñó, en qué horario estuvo, por ejemplo, afuera, qué Sí, actividades hizo, cómo estaba el clima en ese momento. Evaluamos un contexto muy amplio donde dimensionamos cuerpo y espíritu, energías y cosas que creo que es donde empieza a entrar la sanación de la forma en la que Juanita nos comparte, ¿no? Y cómo es que ella en automático empieza cuando recibe a sus pacientes, en automático empieza a evaluar todo este tipo de cosas que son sumamente valiosas y que no se aprenden de la noche a la mañana, sino que son a través de la vida, como tú lo decías, ¿no? Yo lo aprendí desde mi mamá, desde mi papá,
Y obviamente si Sí. platicas con tus vecinas o con la gente mayor de tu pueblo, seguramente te va a contar una y mil historias también enfocadas, ¿no? A cómo se curaban ellas, cómo curaban sus Sí. abuelas. Puede ser que incluso hay un determinado cambio de cómo curaban antes nuestras abuelas a cómo estamos curando nosotras ahorita, cómo tú estás dando tus atenciones, ahora que tienes la oportunidad también de acercarte a una preparación académica que igual tiene que ver con las plantas medicinales, pero que tal vez te enseñan plantas o formas de sanación de otras culturas también, ¿no? Y Sí. que, por ejemplo, tenemos en México 68 pueblos originarios, pero cada uno de ellos tiene sus propias formas de sanar, que todos coincidimos en determinadas cuestiones, pero también todos somos únicos, ¿no? Tal vez las plantas medicinales que tú usas en tu tierra para sanar no son las mismas que usa la gente de Bashkajay en sus comunidades, pero que al final el propósito es sanar justamente. Y algo que a mí sí me preocupa mucho es que las personas de nuestra generación está teniendo muy poco interés en aprender la medicina tradicional, que sí hay muchas universidades como las universidades interculturales que han abierto ya esta área de conocimiento y que están intentando involucrar a las comunidades con estos saberes. Es un esfuerzo valioso, pero creo que todavía estamos en un momento de urgencia, en foco rojo de la medicina tradicional. Y lo digo más porque ahora con la pandemia, ¿quiénes son las personas que han estado en mayor riesgo para poder partir de esta tierra? Las personas adultas mayores. ¿Y quiénes son esos poseedores de los grandes saberes que personas como tú, Juanita, tienen la oportunidad de dar continuidad? Pues justamente, ¿no? Nuestros adultos mayores, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ahí está el gran acervo del conocimiento de la medicina tradicional y que hoy en día está en un riesgo tan importante y que tenemos que voltear a verla. Tenemos que aprender de gente como tú, Juanita, y de toda la gente que está en nuestras comunidades, porque ahí está la sabiduría viviente de nuestra medicina tradicional y que es urgente poder hacer pues un llamado, ¿no? De que las nuevas generaciones nos podamos involucrar en eso, pero que también de verdad podamos los pueblos indígenas tener la conciencia en la colectividad de la valía que tiene nuestra medicina tradicional. Y justamente con esto quiero preguntarte lo siguiente, Juanita. Sí. ¿Cuál es la importancia que tú observas de la medicina tradicional en tu comunidad? Pues para mí es como un recurso fundamental para la salud de los millones de personas en, en partes de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Presenta el conocimiento milenario sobre la madre tierra y sobre la naturaleza más que nada. Los conocimientos y procedimientos ancestrales son las importancias de la medicina tradicional. Pues hay que tener muchos hábitos y la salud en la salud pública. Y más que nada, pues dar a conocer mismo la importancia de las plantas medicinales en nuestros pueblos. Porque bien lo dices, que hay personas que no le dan mucha importancia a las plantas medicinales y bueno, yo digo que es lo más natural, las plantas, que bueno, tampoco voy en contra de los medicamentos, pero yo prefiero un tecito que una pastilla. Yo creo que es muy importante lo que es Juanita. Yo creo que otras cuestiones es que, por ejemplo, son recursos de las cuales cuentan nuestras comunidades, o sea, están ahí a la mano, ¿no? Si la persona, si nuestros abuelos saben de ciertas plantas, es algo que tú puedes ir al cerro, ir a la milpa, en la misma milpa, en el mismo patio, puede que encuentres esto, y es una forma de curar y de sanar, ¿no? Nuestros malestares. Por otro lado, yo creo que, bueno, la medicina medical, o sea, que se medica, o sea, al final son activos, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, pues tienen un costo, evidentemente, muchas de nuestras comunidades a veces no,
o hay ciertas medicinas que están patentadas, ¿no? Y que, o sea, son muy costosas, ¿no? Y entonces creo que también esa es una de las, del valor que tiene nuestra medicina tradicional, porque al final es de nosotros y es algo que no nos cuesta en términos de un valor así sumamente, o sea, las farmacéuticas lo hacen para ganar, ¿no? A veces lucra con la salud y la enfermedad de las Sí, personas, ¿no? Y creo que frente a eso, creo que la medicina tradicional de nuestras propias comunidades es un recurso fundamental para sanar y creo que eso es muy importante. Y bueno, sí. siguiendo con nuestras preguntas, Juanita, te quería preguntar, ¿cuáles son los retos en la actualidad de la medicina tradicional? Pues dar a saber a los jóvenes, impulsarlos a que aprendan más de las medicinas tradicionales, porque en las casas, en nuestro hogar, en nuestra cocina más que nada, tenemos ujú, esas hierbitas que nos pueden sanar. Por ejemplo, el orégano. El orégano sirve mucho para los calambres, para dolores estomacales, para los dolores de muela y para los problemas respiratorios igual. También el ajenjo también se utiliza para abrir el apetito, para esos pequeñitos que a veces no quieren comer, que luego están comiendo puras chucherías, puro este, paletas, que sabritas y así. Mejor hay que darle un tecito de ajenjo para que les abra el apetito y que coman comidas sanas también. El té de tila, el té de tila nos sirve mucho para el estrés y para la ansiedad. Para conciliar el sueño, he recomendado mucho el té de 7 azares o la valeriana. La valeriana también lo he utilizado como para calmar los nervios y esa lo podemos conseguir en la misma comunidad. El, el diente de león es otra planta que también sirve para las piedras en el riñón, que en estos tiempos este, hay muchas personas que padecen de piedras en el riñón. El jengibre, ese se ha utilizado muchísimo ahorita en lo que es la pandemia. Disminuye también la náusea y el vómito. El tomillo es muy importante. El tomillo siempre lo tenemos a la mano en la cocina. El tomillo eh, también estimula el apetito, también trata las heridas en el cuerpo. Juanita, ¿nos compartías un poquito ya de cómo es que ha habido pues una recurrencia hacia las plantas medicinales en la temporada de, bueno, esta pandemia? Y nos gustaría que nos contaras un poquito de cómo tú y tu comunidad han empleado la medicina tradicional para sanar. ¿Qué tanto incremento ha habido? ¿Qué tanta confianza se le tiene a la medicina tradicional? ¿Han aumentado las personas para atenderse de manera tradicional? O cuéntanos, ¿qué sucede en tu contexto? Ahorita sí, nosotros, mi papá y yo hemos tenido muchas personas que recurren a las hierbas, a las plantas medicinales. Con nosotros es, como le decía, el té de diferentes tecitos. Ellos nos han acudido muchísimo ante una fiebre, lo que es lo que es dolor en el cuerpo, más que nada casi lo de un COVID. Y han presentado que resfriados y dolor de garganta y todo eso. Siempre hemos tenido muchísimas personas. Cuéntanos cómo ha sido esta atención, porque pensemos un poquito en el contexto de los médicos. Ellos ahorita en la pandemia pues han buscado las mejores formas para poder tener mecanismos de protección como trajes, como cubrebocas, como guantes, pero en el contexto comunitario esto es muy difícil de poder implementar tal cual, ¿no? Y ustedes como sanadores, entonces, ¿cómo es que están dando estas atenciones? ¿Sí están teniendo en cuenta medidas preventivas? ¿Cómo lo hacen, Juanita? Sí, hemos llevado esas medidas sanitarias. Más que nada, hemos tenido a las personas así como
con su cubreboca, con su gel. Bueno, nosotros les damos el gel para que tengamos un espacio limpio y así poder atenderlo. ¿Y no se ha desatado algún foco de infección así fuerte ahí en su comunidad? No, gracias a Dios ahorita estamos muy bien. Ahorita no. Qué bueno, es muy, muy, muy bueno poder saber eso. Adelante, Bashkahai, con la siguiente pregunta, por favor. Claro que sí, Caro. ¿Tú qué le dirías a los adolescentes y a la juventud para motivarlos a que aprendan y utilicen la medicina tradicional? ¿No? O sea, en este contexto y dado lo que hemos estado charlando, o sea, ¿qué le dirías a esas nuevas generaciones, ¿no? Que a lo mejor son parte de una comunidad, que están en su comunidad, pero a veces son muy renuentes, ¿no? No aceptan que tiene valor esta medicina y a veces a lo mejor prefieren la medicina alópata, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a este sector? En lo personal, yo quisiera hacer un grupo. Ahorita tengo un grupo de WhatsApp de jóvenes también, que los ando impulsando para que también aprendan muchísimo sobre las plantas medicinales. Y también a la sociedad le hemos estado dando esa oportunidad para que se integren a un grupo. Estamos, no sé, Caro, si te acuerdas todavía de la hermana Águeda Bautista. Con ella hemos querido hacer un grupo de jóvenes, de personas que quisieran interesarse en el saber de la sanación, en lo que es en las plantas medicinales. Y ahorita pues hay algunas personas que sí se interesan, pero también quieren recibir un dinero extra para saber. Y le digo que nosotros queremos enseñarles, pero también queremos un recurso, pero todavía no se ha dado esa oportunidad. Pero sí me gustaría mucho que ellos aprendieran muchísimo para que no nada más, que tengamos todos el conocimiento sobre las plantas medicinales, que es lo mejor que hay en nuestros tiempos y en nuestros ancestros, saber más sobre las plantas de ellos, pues. Una cuestión que me estaba acordando que hace un rato estábamos comentando, el tema de los diálogos entre generaciones, ¿no? O sea, ¿cómo incentivamos, ¿no? Mucho de ese conocimiento está ahí, en nuestros abuelos, en nuestras tías, en nuestros tíos, en nuestros vecinos, pero a veces no existen esos diálogos, ¿no? Con estas nuevas juventudes, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo incentivar eso? O sea, ¿qué decirle a los jóvenes hoy, o sea, cómo motivarlos para que se interesen, ¿no? Y traten de generar estos diálogos con sus padres, por supuesto, con sus ancestros. Con los jóvenes es muy difícil ahorita. Yo pienso que con los niños sería una cuestión mejor, porque los niños vienen apenas creciendo y tienen esa habilidad de aprender más. Los jóvenes sí pueden aprender, pero tienen otra visión ellos, que ya no es como los adultos que están ahí al pendiente de cada plantas medicinales. Los jóvenes ahorita recurren más a los medicamentos, en pastillas, jarabe y todo eso. Ahorita es como un poquito difícil con los jóvenes, pero a mi parecer, con los niños sería más fácil enseñarle a los niños. Yo comprendo muy bien lo que planteas, porque, sabes, creo que hoy en día la juventud y, bueno, quienes estamos en este mundo digital que quiere todo rápido, todo express, pues obviamente le vamos a apostar a un medicamento y una atención médica alópata, porque eso es más rápido, porque eso nos quita menos tiempo, con que podamos tener dinero para pagarlo, pues vamos y acudamos a esta medicina, y no está mal, porque es muy valiosa también la medicina alópata. Estos comentarios que yo hago no es con el afán de
descalificar algún tipo de saber para nada. Lo único que estamos intentando aquí recalcar es que nuestros saberes ancestrales con respecto a la medicina tradicional están en un nivel de riesgo muy alto para desaparecer. Y eso es lo preocupante, porque entonces la humanidad va a estar perdiendo gran parte de la sabiduría milenaria de los pueblos originarios. Y comprendo bien lo que dices, porque creo que los jóvenes ahora en pandemia también están en una situación difícil emocionalmente por el aislamiento, tienen muchos intereses que no precisamente tienen que ver con la medicina tradicional, digamos que empiezan a buscar como qué hacer, a qué dedicarse en la vida, sí, pero no siempre la medicina tradicional puede estar presente en sus mentes y en sus corazones, porque mucha gente, en una entrevista que yo tuve con una mujer también de allá de Oaxaca, me decía, es que la medicina tradicional no se da así como así. También la medicina tradicional es un don, porque a nosotras alguien nos elige desde el más allá para hacer este trabajo que hacemos aquí. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y no siempre estamos exigiendo un pago para poder sanar a una persona, porque ¿cómo puedes tú lucrar con la salud de una persona? Y me decía, a mí me ha llegado gente casi muerta, y yo como persona con un saber tengo la obligación de poner ese saber a la disponibilidad de la persona para que sane. Una filosofía que no siempre es recurrente en el ámbito de la medicina comercial, ¿no? Que sí sabemos que la gente que se dedica a sanar y que cura también necesita tener una remuneración. Eso es muy importante porque es un trabajo también tan valioso como el de los médicos y entonces no debería de estar peleado, ¿no? Pero veamos cómo es que nuestra filosofía para poder brindar este servicio a la salud es muy distinto, es más amplio, es flexible, no está del todo monetizado, pero sí cada una de las iniciativas como las que tú tienes, que por cierto te felicito y ojalá en otro momento nos puedas compartir de los grandes logros y sí necesita de financiamiento de otros actores, porque juntos somos más fuertes, porque entre más aliados, que no siempre tenemos que saber de medicina tradicional, ¿no? Sino que con lo que tú tengas, aportar con lo que puedes, eso puede hacer una gran diferencia entre cada una de las acciones. Y también me encanta lo que mencionas de que está haciendo a través de WhatsApp, porque creo también que los pueblos originarios tenemos que apostarle a estas nuevas herramientas de comunicación que tenemos y sí llegarle a las otras generaciones a través de la tecnología, porque sí sé que los adolescentes y los jóvenes, incluyendo a los niños, están queriendo estar todo el tiempo en el teléfono. Entonces hay que decidir a través de estos medios también para llevarles información sobre medicina tradicional e irlos incentivando poco a poco a que se inmiscuyan en este universo tan grande. Quiero compartir un té para este tiempo de pandemia. A ver, los ingredientes son ajo, orégano, eucalipto, canela, cebolla, jengibre. Lo vamos a poner en un recipiente con agua, ponerlo al fuego. Vamos a colarlo, servir en una taza y exprimirle medio limón y endulzarlo con miel de abejas. Y tomárselo al día, bueno, 3 veces al día. Esa sería una receta para lo de la pandemia. Ya lo de el té de tila, el té de valeriana, el de 7 azares, esa también la quiero compartir para calmar los nervios y reconciliar el sueño. Muchísimas gracias. Yo al final nada más como reflexionando esto, o sea, este tiempo de pandemia yo creo, y ahorita vinculando con lo que dices, los jóvenes como que no les interesa mucho, ¿no? Y decíamos, bueno, creo que es más fácil trabajar con los niños, ¿no? Porque ellos están en ese proceso de aprendizaje. Sí. Yo creo que en este proceso de pandemia una de las grandes lecciones que por lo menos muchas de nuestras comunidades indígenas o muchos de nuestros pueblos nos dimos cuenta que no hay a dónde ir, o sea, como que esta idea de desarrollo quedó truncada, de este desarrollo que siempre nos dijeron,
esta idea globalizada, esta idea de la modernidad, viene una pandemia y lo puso en stop, ¿no? Y nos puso en grandes dilemas, ¿no? En términos de las oportunidades, en términos de empleo, en términos de nuestros planes educativos, que nos puso en una encrucijada. Yo creo que una de las grandes lecciones es que lo único que tenemos muchos es nuestra propia comunidad. Creo que ahí es nuestro lugar y fue a donde regresamos, ¿no? A encontrarnos. Yo creo que también así tendríamos que ver a la medicina tradicional, como ese lugar también que es nuestro y que nos ofrece, y ha sido funcional durante muchos años, y creo que también es tiempo de revalorarla, ¿no? De generar estos diálogos con la otra medicina alópata, pero también desde nuestra posición no infravalorarla, ¿no? También tiene sus ventajas, creo que también ha sido funcional y durante años nos ha sanado, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí nada más como reflexión y nuevamente agradecerte, Juanita, por habernos acompañado. Y muchas gracias, Caro, de igual manera. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Bueno, por último, solamente recalcar, ¿no? Que la medicina tradicional es nuestra, está en nuestras comunidades y además es gratis. Solamente hay que saber cómo usarla, ¿no? Entonces, esa idea de saber cómo usarla es justamente lo que queremos también aquí incentivar, porque por mucho que tengas a tu alcance las plantas, las semillas, las raíces y todo lo que engloba la medicina tradicional, si no tienes el conocimiento para poder utilizarlas de la manera adecuada, porque también las dosis son importantes, ¿verdad, Juanita? Sí, muy importante. Entonces, si no tenemos este conocimiento, creo que justamente podremos estar demandantes de esta medicina, pero sin el conocimiento no se puede hacer nada. Agradecerte nuevamente, Lupita, por esta oportunidad para compartir con nosotras, con Bashkajai. Muchas gracias por compartir todo esto con nuestro público. Muchas gracias por compartir tu receta, que es muy importante para este momento de pandemia y que desde luego creo que nos invita también a reflexionar en la importancia entre el diálogo urgente entre la medicina alópata y la medicina tradicional, porque uno no es enemigo del otro, sino más bien pensémoslo como en un complemento, como una oportunidad de atención primaria de forma preventiva para poder salvaguardar la salud de los pueblos originarios. Creo que hasta este momento la medicina tradicional ha sido un área de conocimiento de los pueblos indígenas que se ha desvalorizado. Ha sido un área del conocimiento de los pueblos originarios que ha sido desvalorizado y que creo que en este momento de pandemia nos invita a revalorarla, a reflexionar su uso y también pues hacer un llamado a las autoridades para que abran su mente, para que la medicina alópata empiece a reconocer más la medicina tradicional y que los pueblos originarios puedan tener una cercanía con la medicina tradicional sin ser cuestionados, sin ser condicionados, ¿no? Entonces creo que hace falta trabajar todavía mucho en las comunidades y que se reconozca que este es un saber nuestro y que por ello también tenemos derecho a decidir sobre qué se hace con nuestra medicina, que no es nada más que lleguen con proyectos ahí a las comunidades a quererlas implementar, pero que no han sido desarrolladas con una pertinencia cultural. Y pues bueno, podríamos pasarnos horas y horas aquí platicando sobre este tema que es muy grande, pero queremos agradecerles a todas y a todos quienes nos están viendo esta oportunidad de acercarse a este tema. Y nuevamente, gracias Bashkajai y gracias Juanita. Y no olviden dejarnos sus comentarios, sus preguntas y por qué no, pues bueno, poder hacer también algunas recomendaciones para mejora de nuestro programa. Muchísimas gracias. Lupita. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Juanita.